Ya. Ya. Vamos a ver el primer ejercicio. Ya. Dice, un bloque de 3 kilogramos parte del reposo, ¿no?, en la parte superior de una pendiente de 30 grados y se desliza 2 metros hacia abajo en 1,5 segundos. Encuentre A la magnitud de la aceleración del bloque, B el coeficiente de fricción cinético, ¿no?, entre el bloque y el plano, y C la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque, D la velocidad del bloque después de que se ha deslizado 2 metros. Ya, vamos a ver. Entonces tenemos este bloque que está sobre un plano inclinado, ¿no? Aquí tenemos un bloque que está en un plano inclinado, que bueno, aquí no se ve muy bien, aquí está el plano inclinado, es este de acá, que tiene un ángulo con la horizontal de 30 grados, ¿no? 30 grados. Ya. Y nos preguntan primero la magnitud de la aceleración del bloque. ¿Cuál es la aceleración? Este bloque está cayendo, ¿no? Está cayendo. Y está cayendo con una cierta aceleración. Nos están diciendo aquí que parte del reposo, ¿no? Que parte, o sea, parte de una velocidad cero. De estar quieto empieza a adquirir velocidad. Por lo tanto, como nos está diciendo que parte del reposo, aquí parte del reposo, nos dice que su velocidad inicial es cero. ¿Ya? Al decirnos que parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es cero. Luego nos dicen que, ahora también nos dicen que tiene masa de 3 kilogramos. Vamos a ir poniendo eso en los datos, ¿no? Sin una masa de 3 kilogramos. En la parte superior una pendiente de 30 grados y el ángulo es 30 grados. 30 grados. Bueno. Ya. Y se desliza 2 metros hacia abajo en 1,5 segundos. Ya dice que se desliza, ¿no?, una distancia de, ¿no?, de 2 metros en un tiempo de 1,5 segundos. Entonces se desliza 2 metros en un tiempo de 1,5 segundos. Esos son los datos que nos dan. Primero nos pregunta cuál es la aceleración del bloque. A ver. Se han unido hartos. Ya. Nos pregunta cuál es la aceleración del bloque. Entonces, tenemos de datos la distancia, tenemos un tiempo, tenemos una velocidad inicial. Entonces queremos una distancia. Nos vamos a las ecuaciones de cinemática. La vamos a escribir acá. La primera es velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. La segunda, velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y la última, distancia igual velocidad inicial tiempo más 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Esas son las tres ecuaciones de cinemática. En este caso nos piden nos piden una aceleración, tenemos una distancia, tenemos un tiempo y una velocidad inicial. Podemos utilizar la tercera, ¿no? La tercera ecuación. La velocidad inicial tenemos es 0 porque parte del reposo, entonces como esto es 0, 0 por cualquier cosa, 0. Entonces tenemos que la distancia es igual a 1 medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Nosotros lo que queremos es la aceleración. Despejamos la aceleración. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y este tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Esto es igual a aceleración. Entonces tenemos ya despejada la ecuación de aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia, que nos dicen que es 2 metros, entre el tiempo al cuadrado, que nos dicen que es 1,5 al cuadrado. Entonces, ponemos eso en la calculadora. 2 por 2 dividido entre 1,5 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale. 2 por 2 entre 1,5 al cuadrado.
sale 1,777, ¿no? Periódico. Redondeado a 2 decimales, lo podemos escribir como 1,78, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Aquí estaría la aceleración, ¿no? Esta sería la aceleración. Vamos a ver si es eso. Aquí está, ¿no? Es eso. Bien. Sacamos lo mismo. Aquí, para el primer inciso, ¿alguien tiene alguna duda? Ya no. Ya. Entonces, este será el inciso A. Ya, ahora el inciso B. Ya. El inciso B nos dice... A ver, el inciso B nos dice... el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano. Ya. Entonces queremos saber cuál es el coeficiente de fricción entre el bloque y el plano. Hay una cierta fricción. Ya tenemos la aceleración. Entonces aquí vamos a ver qué fuerzas actúan, ¿no? En el bloque. Vamos a ver, porque aquí ya estamos entrando en dinámica. Coeficiente de fricción, que ya es dinámica. Entonces, como vamos a entrar a dinámica, ya tenemos que descomponer las fuerzas que actúan, ¿no? Hay que ver qué fuerzas actúan en este sistema. Primero, como tiene masa, como este cuerpo tiene masa, va a tener un peso. Luego, como está en contacto con una superficie, va a tener una normal. La normal siempre aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. En este caso, como está en contacto, aparece la normal. Ya. Luego, este peso, bueno, como esto está en una superficie rugosa, donde hay fricción, va a aparecer lo que se conoce como fuerza de fricción. Que la fuerza de fricción lo que hace es busca impedir el movimiento. Siempre busca impedir el movimiento. Como el movimiento es hacia abajo, está cayendo esto, la fuerza de fricción siempre intenta oponerse al movimiento, que es la fuerza de la rugosidad. Y listo, estas serían todas las fuerzas. El peso, obviamente hay que descomponerlo. Tenemos que trazar un plano cartesiano. Trazamos un plano cartesiano aquí. Esto es X. ¿Ya? Y un plano cartesiano inclinado. Y esto es Y. ¿Ya? X y Y. Ahora nuestro peso W lo vamos a descomponer en dos. En un peso en X y un peso en Y. Porque ya habrán visto en vectores, no se trabaja con vectores oblicuos. Siempre se trabaja con vectores o en el eje X o en el eje Y. En este caso, este vector peso, tenemos que descomponerlo en su vector X y su vector Y para poder trabajar con él. Listo. Ya hemos visto todas las fuerzas que hay en este sistema. Una vez que ya vimos todas las fuerzas, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. En este caso, este cuerpo se está moviendo en el eje X, ¿no? Este eje de acá. Este eje de acá es el eje X, es un plano inclinado, no se olviden. Entonces, este cuerpo se está moviendo en el eje X. En este eje es en el que hay aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza, o sea, la segunda ley de Newton, se tendría que aplicar en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque en ese eje es donde hay aceleración. En el eje Y no hay aceleración. Si se dan cuenta, en el eje Y está totalmente quieto. Si baja un poquito más, en el eje Y no hay movimiento. No solamente hay movimiento en este eje. Por eso es que se aplica la segunda ley de Newton solamente al eje X. Ya. La fuerza de fricción, como está yendo en contra del movimiento, siempre todas las fuerzas que estén yendo en contra del movimiento las vamos a poner como negativas. En este caso, la fuerza de fricción va en contra del movimiento, negativo. Y luego el peso en X, positivo porque está yendo a favor del movimiento. Igual más aceleración. Ya. Entonces la fuerza de fricción sabemos que es μ por normal, ¿no? Esa es la fórmula, por si alguien no sabe, la fuerza de fricción es μ por normal. Más el peso en X. ¿A qué es igual el peso en X? Aquí esto ya es algo que siempre va a ser así. Cuando trabajemos con un plano inclinado,
el peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo del plano inclinado, en este caso 30 grados. Vamos a poner ángulo, ¿ya? Ángulo, para que se entienda. Y el peso en Y siempre va a ser el peso por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, eso es siempre que trabajemos con planos inclinados. Va a cumplirse esto de acá. Se va a cumplir. Ya, en este caso el peso en X va a ser peso por el seno del ángulo. Sería el peso por el seno de 30 grados. Igual masa, aceleración. Listo. La normal no la tenemos de dato. La normal. Entonces, la normal dijimos que era esto de acá. Esta fuerza que aparece debido al cuerpo que está en contacto con una superficie. Esta fuerza siempre es perpendicular al plano, quiere decir forma 90 grados con la superficie. En este caso, este plano horizontal debe formar 90 grados con ese plano. Queremos saber cuánto vale esa normal. Entonces, para saber cuánto vale esa normal, vamos a realizar otro cálculo. A ver, lo vamos a hacer aquí. Aquí. Esto aquí. Este aquí. Ya. Entonces, para calcular la normal, aquí vamos a hacerlo. Cálculo de la normal. Para calcular la normal, lo que nosotros vamos a hacer... Normal, ya. Para calcular la normal, vamos a realizar una sumatoria de fuerza en el eje Y. Similar a lo que hicimos nosotros con el eje X, ¿no? Esto de acá, la segunda ley de Newton. Pero en el eje Y podemos observar, les dije hace rato que no había movimiento, ¿no? En el eje Y no hay movimiento. Al no haber movimiento, podemos decir que el eje Y está estático, ¿no? El eje Y está estático. Y al estar estático, se puede aplicar la primera ley de Newton. Primera ley de Newton al eje Y, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso, el eje Y. Y vemos que fuerza está la normal hacia arriba, positivo, y el peso en Y hacia abajo, negativo. Entonces sería el peso en Y igual a 0. Despejando la normal va a ser igual al peso en Y. Y dijimos que el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo, ¿no? El peso en Y que lo pusimos. Ya. Entonces ya tenemos que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. No nos olvidemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? Por el coseno del ángulo. Eso es igual a la normal. Entonces, acá va a ser menos mu, la normal masa gravedad, coseno de el ángulo 30 grados, ¿sí? Más el peso, que también es masa gravedad, seno de 30 grados, igual masa aceleración. Aquí podemos ver que hay masa en todo, ¿no? En todos los términos hay masa. Se puede acá factorizar la masa, ¿no? Aquí se podría factorizar la masa, nos queda menos mu, gravedad, coseno de 30 grados, más gravedad, seno de 30 grados, ¿no? Igual masa aceleración. Esto del cálculo de la normal lo voy a poner acá. Voy a hacer más pequeño. Ahí está, y lo pongo acá. Aquí hicimos el cálculo de la normal. Ya. Entonces, acá factorizamos la masa, porque la masa está en los dos términos, la factorizamos, ¿no? Y aquí esta masa está multiplicando a todo este miembro. Acá falta un paréntesis. Aquí. Uy, ahí está. Ahí está, ya. La masa está multiplicando a todo este miembro, esta que está multiplicando puede ir a dividir, ¿no? Puede pasar a dividir, y si es masa entre masas se van, ¿no? Entonces acá se va esta masa con esta masa. Nos va a quedar menos mu, gravedad, coseno de 30 grados, más gravedad, seno de 30 grados, igual a aceleración. Ya. Lo que nos pedían era el coeficiente de fricción cinético, esto de acá. Hay que despejarlo. Esto que está con menos va a pasar al otro lado con más.
Entonces aquí vamos a dejar el segundo término, que es este de acá. La aceleración la vamos a pasar a restar. Y esto que está con menos va a pasar al otro lado con más. Listo. Ahora el mu lo vamos a despejar y esta gravedad coseno que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces mu va a quedar así. Acá va a quedar gravedad seno de 30 grados menos la aceleración dividida entre la gravedad coseno de 30 grados. Listo. Veamos cuánto sale. Mu va a ser igual a la gravedad, que es 9,8, por el seno de 30 grados, menos la aceleración, que es 1,78, que es la que acabamos de calcular, entre la gravedad 9,8 por el coseno de 30 grados. Listo. Y con eso vamos a calcular mu. A ver cuánto sale. 9,8 por el seno de 30 grados menos 1,78 entre 9,8 por el coseno de 30 grados. Sale 0,368, redondeado a 3 decimales, a 368. Y bueno, el coeficiente de fricción no tiene unidades, ¿no? Es adimensional, así que no tiene unidades. Ahí está. Ese sería el resultado, 0,368. Veamos si sale eso. Si sale, ¿no? Aquí está. Ahí está. Entonces, eso sería el inciso B. ¿Alguna duda con este inciso? Todo claro, entonces, a ver. Ya. Todo claro, bien. Ya, entonces ya estaría el inciso B. Ahora el inciso C nos dice la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. Queremos calcular ahora la fuerza de fricción. Inciso C. Dijimos que la fuerza de fricción era igual a mu por normal. Lo que queremos calcular es este valorcito de acá, ¿no? Esta fuerza de fricción. Ya sabemos que es mu por normal y ya tenemos mu y tenemos la normal. Entonces la fuerza de fricción es mu, que es 0,368, lo acabamos de calcular. Y la normal que le hemos calculado, aquí está, es esto, masa gravedad coseno del ángulo. Masa gravedad coseno del ángulo. Ya, reemplazamos. 0,368 por la masa. ¿Cuánto es la masa? 3 kilogramos. Por 3, por la gravedad. 9,8 por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Ajá, 30 grados. Ya. Ponemos todo eso en la calculadora y nos sale la fuerza de fricción. A ver. 0,368 por 3 por 9,8 por el coseno de 30 grados. La fuerza de fricción sería 9,369. Bueno, redondeado sería 37. 37 newtons. Esta sería la fuerza de fricción. 9,37 newtons, vamos a ver. Está bien. 9,37 newtons. ¿Alguna duda con el inciso C? Ya. Seguimos entonces. El último, el inciso D, nos dice la velocidad del bloque después de que ser deslizado 2 metros. Ya, el último, el inciso D. Aquí, inciso D. La velocidad del bloque después de que se deslizó 2 metros. O sea, una velocidad final, podría decirse, ¿no? La velocidad después de una cierta distancia. Entonces nos vamos de nuevo a las ecuaciones de cinemática y buscamos cuál podríamos utilizar. Bueno, aquí está
Esto de acá es aceleración tiempo, ¿no? Que es aceleración tiempo. Ya. A ver, nos están dando una distancia que es 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces, podemos utilizar la segunda, ¿no? Podemos utilizar la segunda, la velocidad inicial es 0, tenemos la aceleración y nos dan una distancia. Podemos ocupar la segunda, entonces, ocupemos la segunda. La segunda ecuación nos dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Esto va a ser igual a 2 veces aceleración distancia. No hay unidades, μ no tiene unidades. μ no tiene unidades, es adimensional, como por eso les decía. Porque si nos damos cuenta, la fuerza de fricción es μ por normal, ¿no? Es lo que les decía. Fuerza de fricción, esto es Newton. La normal es igual a una fuerza Newton. La normal igual es fuerza. Si despejamos, nos va a quedar fuerza de fricción entre normal, ¿no? Newton entre Newton, no hay nada, ¿no? Queda sin dimensión, sin unidades. Así se lo demuestre, ¿no? Que no tiene unidades. Ya. Ya. Entonces, aquí despejamos la velocidad. Es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración distancia. ¿Tenemos la aceleración? Sí, la acabamos de calcular. Tenemos la distancia, nos están dando, nos dicen 2 metros. Ya calculemos eso, la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por la aceleración, que es 1,78, por la distancia que dicen que es 2. Listo. Y con esto tenemos la velocidad después de 2 metros. Aceleración 2 por 1,78 por 2. 2,67 metros sobre segundo. Bueno, 68, redondeado. Sí, 2,60 y... Ya bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Por un decimal nomás. Ya, listo. Nada más. Eso sería todo. Esto sería la velocidad. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos con el siguiente. Similar. Nos dicen, tenemos un bloque, se sitúa sobre un plano inclinado de 35 grados con respecto a la horizontal. Si el bloque se desliza hacia abajo del plano con una aceleración de magnitud gravedad entre 3, o sea, un tercio de la gravedad, determina el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano. Ya. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a poner los datos. Nos dicen que, bueno, el ángulo, ¿no?, es 35 grados. El bloque se desliza hacia abajo del plano con una aceleración. Nos están dando la aceleración que nos dicen que es gravedad entre 3, o sea, un tercio de la gravedad. Determinar el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano. Ya nos piden calcular μ. Nada más. Ya, la aceleración es gravedad entre 3. Lo vamos a sacar en decimal por si acaso. Gravedad entre 3. 9,8 que es la gravedad entre 3. A ver. Sale la aceleración 3,2666666, ¿no? Periódico. Lo vamos a redondear a 3 decimales a 7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración del bloque. Ya tenemos la aceleración del bloque. Queremos calcular μ. Entonces analicemos el bloque. Aquí hay un plano inclinado. Aquí está el plano inclinado. Aquí y aquí. Ahí está, ¿no? Más o menos. Vamos a ver. A ver. Esto
aquí y aquí sería, ¿no? Ahí está. Ya. Analicemos las fuerzas que hay. Esto va a estar cayendo, ¿no? Obviamente. Va a caer. Entonces va a haber una fricción, va a haber una rugosidad en la superficie, por lo tanto va a haber una fuerza de fricción. Está en contacto con una superficie, por lo tanto aparece la normal, ¿no? Que es perpendicular a la superficie, ¿no? Siempre forma 90 grados con la superficie en contacto. Y luego va a haber un peso, el peso siempre hacia el centro de la Tierra, siempre hacia abajo, peso. Ya. Nuestro eje cartesiano lo vamos a inclinar también junto con el plano, lo inclinamos, esto va a ser X y esto sería Y. Este peso que nosotros tenemos acá, vamos a descomponerlo, ¿no? No trabajamos con vectores oblicuos, va a tener un peso en X y va a tener un peso en Y. Listo. Ya está, ya tenemos todo. No nos olvidemos que el peso en X es igual al peso por el seno del ángulo del plano, y el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo, ¿no? Del ángulo del plano. Ya, realicemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, aplicamos la segunda ley de Newton, en el eje X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual masa aceleración. En el eje X está la fuerza de fricción, que como es contraria al movimiento es negativa, ¿no? Negativo. Y el peso en X, que como está a favor del movimiento, es positivo. Igual masa aceleración. Ya. La fuerza de fricción es μ por normal. El peso en X es el peso por el seno del ángulo. Bueno, el peso es masa por gravedad, ¿no? Masa, gravedad, seno del ángulo. Listo. Y masa aceleración. Ya. Lo que nos pide este ejercicio es calcular μ. Entonces hay que despejar μ. Bueno, primero hay que calcular la normal, ¿no? Primero calculemos la normal. Vamos a hacer cálculo de la normal. Ya. Aplicamos lo mismo en el eje Y. No hay movimiento en el eje Y. Por lo tanto, podemos aplicar la primera ley de Newton para cuerpos estáticos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Está en Y la fuerza normal hacia arriba y el peso en Y hacia abajo. Entonces sería normal menos peso en Y igual a 0. La normal va a ser igual al peso en Y. Y dijimos que el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo. Aquí está. Sí. Y el peso es masa por gravedad. Entonces esto es masa, gravedad, coseno del ángulo. Listo. Ya. A ver, reemplazamos. La normal va a ser masa, gravedad, coseno del ángulo, más masa, gravedad, seno del ángulo, igual masa, aceleración. Entonces, aquí podemos ver igual que se repiten las masas en todos los términos. Aquí hay masa, masa y masa. Podemos factorizar las masas, ¿no? Como hicimos arriba. Podemos factorizar la masa y se elimina, ¿no? Se eliminan todas las masas. Listo. Entonces, esto va a ser igual a menos μ, gravedad coseno del ángulo, más gravedad seno del ángulo, igual a aceleración. Ya. Lo que nosotros queremos es μ. Entonces despejemos eso. Este segundo término lo mantenemos acá, gravedad seno del ángulo. La aceleración pasa a restar y acá queda μ, gravedad coseno del ángulo. Listo. Despejamos μ. μ nos va a quedar igual a la gravedad seno del ángulo menos la aceleración. Acá está menos la aceleración. Entre gravedad coseno del ángulo. De hecho, la aceleración, a ver, gravedad. Sí, está bien. Bueno, lo podemos dejar acá, la aceleración ya la tenemos. Entonces reemplacemos todo. La gravedad 9,8 por el seno del ángulo, que es 35 grados,
menos la aceleración, que es 3,267 dividido entre la gravedad 9,8 por el coseno de 35 grados. Y con eso obtenemos mu. 9,8 por el seno de 35 grados menos 3,267 entre 9,8 por el coseno de 35 grados. Sería 0,293. Y aquí está. 0,293. La respuesta. Bien. Entonces, ese sería este ejercicio. ¿Alguna duda con esto? No. Ya. Entonces seguimos. Nos dice que tenemos un esquiador olímpico que baja a 25 metros por segundo por una pendiente de 20 grados, ¿no?, respecto a la horizontal. Encuentra una región de nieve húmeda de coeficiente de fricción 0,55. ¿Cuánto desciende antes de detenerse? Ya. En este caso, nos está diciendo que está yendo a una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Y hay esta zona, ¿no? Esta zona de acá que tiene fricción. Va a tener un coeficiente de fricción de 0,55. ¿No? 0,55. Ya lo vamos a ir anotando en los datos esto. Aquí, datos. El coeficiente de fricción 0,55. ¿Cuánto desciende hasta detenerse? ¿No? Al detenerse, pues su velocidad final sería 0. Si se detiene. Listo. Y nos preguntan cuánta es esta distancia, ¿no? Hasta detenerse. Esta distancia, ¿no? Esa distancia de nos pregunta. El ángulo es 20 grados. No nos olvidemos. 20 grados. Listo. Ya. Entonces tenemos eso y nos piden la distancia. Analicemos el ejercicio. Queremos una distancia, tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces, a ver, vamos con las ecuaciones de cinemática. La primera es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La segunda, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y distancia, velocidad inicial tiempo más 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. Ya, esas son las tres. Queremos una distancia, ¿no? Queremos una distancia. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos el tiempo? No. Podríamos utilizar la segunda. Tenemos ambas velocidades. Queremos la distancia y necesitaríamos entonces calcular la aceleración. Necesitaríamos la aceleración para poder usar la segunda. Entonces calculemos la aceleración. Para calcular la aceleración vamos a irnos a dinámica. Analicemos el ejercicio. Va a haber fricción, ¿no? Fricción, que va a ir en contra del movimiento. El movimiento es hacia este lado. Luego va a haber un peso. Va a haber una normal. Y este peso vamos a descomponerlo en dos, ¿no? El peso en X y el peso en Y. Listo. Sabiendo que esto es X, ¿no? Y esto es Y. Listo. Ya. Tenemos eso, entonces sabemos que el peso en X es igual al peso por el seno del ángulo y el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo del plano. Ya. Apliquemos segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, en este caso del eje X, ¿no? Donde hay aceleración.
¿Qué fuerzas actúan? La fuerza de fricción, negativa. El peso en X, positivo. Igual masa aceleración. Ahora, ya, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser mu por normal. El peso en X es peso por el seno del ángulo. Igual masa aceleración. Ya. Queremos nosotros la aceleración, ¿no? Ya. La normal. No sabemos cuánto es la normal, calculémosla. Cálculo de la normal. La normal. Entonces, la normal, vamos a aplicar la primera ley de Newton en el eje Y. Nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso, en el eje Y. Ya. Analicemos. En el eje Y va a estar la normal hacia arriba positivo. La normal y hacia abajo el peso en Y, ¿no? Igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo. Y esto es igual a masa, gravedad, coseno del ángulo. ¿Listo? Ya está. Ya tenemos la normal. Reemplacemos. Menos mu masa, gravedad, coseno del ángulo, más, esto es igual masa, gravedad, seno del ángulo, igual masa, aceleración. Aquí, igual, masa en todos los términos, masa, masa y masa. Entonces, podemos eliminar las masas. Nos va a quedar menos mu, gravedad, coseno del ángulo, más gravedad, seno del ángulo, igual aceleración. Y con esto calcularíamos la aceleración, ¿no? Que necesitamos para calcular la distancia. Ya, reemplazamos. La aceleración va a ser igual a menos mu, que es 0,55, por la gravedad 9,8, por el coseno del ángulo, que es 20, más la gravedad 9,8, más la gravedad, que es 9,8, por el seno de 20 grados. Listo. Con esto tenemos la aceleración. Vamos a ver cuánto sale. Menos 0,555 por 9,8 por el coseno de 20 grados más 9,8 por el seno de 20 grados. Saldría una aceleración de menos 1,713 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración. Es una aceleración negativa porque está desacelerando, ¿no? Está frenando este sistema. En este sistema se está frenando. Y al estar frenando, siempre nos debe salir una aceleración negativa porque está desacelerando. Ya tenemos la aceleración, aplicamos la segunda ecuación de cinemática. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. En este caso, la velocidad final sería 0. Esto sería 0. Nos va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado igual 2 veces aceleración distancia. Lo que nos están pidiendo es la distancia, ¿no? ¿Cuánto? Sí, la distancia. Despejemos. Esto va a ser igual. El 2 y la aceleración pasan a dividir igual a la distancia. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 25. 25 al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración, que es negativa igual, ¿no? Menos 1,713. Listo, es negativo. Y los dos negativos se van a hacer positivos, ¿no? Ya. Vamos a ver cuánto sale. Menos 25 al cuadrado entre 2 por menos 1,713. Saldría 182,4
43 metros a 2 decimales, ¿no? Listo. Vamos a ver. 182,4. Bueno, está bien. Y esa sería la distancia. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Entonces, seguimos. Este ejercicio dice, una masa de 2 kilogramos acelera a 11 metros sobre segundo al cuadrado, en una dirección de 30 grados al noreste. No, ver figura, ¿no? Aquí está la figura. Una de las dos fuerzas que actúa sobre la masa tiene una magnitud de 11 newton y está dirigida hacia el norte. Determinar la magnitud de la segunda fuerza, de la fuerza 1 en este caso, ¿no? Ya, lo vamos a graficar. Tenemos un cuerpo. Y este cuerpo hay dos fuerzas, ¿no? Una hacia acá y otra hacia acá. Ahí. Y está acelerando hacia acá. Hacia ahí, digamos. Ahí más o menos. Ya. Entonces, esta es la aceleración. No, esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Y esta aceleración tiene 30 grados con la horizontal. La masa del cuerpo es 2 kilogramos. Y la aceleración es 11 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Tenemos la fuerza que está yendo hacia el norte, que es esta de acá, ¿no? La fuerza 2, que dice que vale 11 newtons. 11 newtons. Queremos saber cuál es esta fuerza 1. ¿No? Esta fuerza 1. Ya. Entonces, a ver, esto de acá lo pongo acá. La fuerza 2 vale 11 newtons. Queremos saber cuánto vale la fuerza 1 para que esté acelerando en 30 grados con la horizontal. Entonces, aquí tenemos el vector fuerza 2 y el vector fuerza 1. Ambos vectores son perpendiculares entre sí, forman 90 grados entre sí. Y obviamente estos dos vectores forman un tercer vector resultante, ¿no? Un vector resultante. ¿Qué va a ser este de acá? Es el mismo, bueno, tendría más o menos, digamos ahí, ya. Este es el vector resultante. Este vector resultante se llamaría FR, ¿no? El vector resultante entre 2 y 1. Ya. Este vector resultante es el que provoca la aceleración, ¿no? El que provoca esta aceleración. No hay que confundirnos. Las fuerzas están en una dimensión, que es la dimensión de la fuerza, digamos, ¿no? Que es la unidad de Newton. Y la aceleración, en este caso, es otra unidad, es otro tipo de unidad. Entonces, esta aceleración no la podemos trabajar en conjunto con la fuerza, ¿no? No las podemos trabajar en conjunto con la fuerza, porque son unidades distintas. Pero no hay que confundirnos, lo que provoca, digamos, estas dos fuerzas es una fuerza resultante llamada FR, y esta fuerza resultante es la que provoca esta aceleración, ¿no? Es la que provoca esta aceleración. ¿Y cómo vamos a calcular esta fuerza resultante? Facilito. Utilizando la segunda ley de Newton, que nos dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza resultante va a tener que ser la masa por la aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración que esté en su mismo eje. En este caso, esta aceleración está en el mismo eje que la fuerza resultante. En este eje de acá, solo existe una fuerza, ¿no? Que es la fuerza R. No hay más. Entonces sería la sumatoria de todas las fuerzas, pero la única fuerza es la fuerza R. Entonces acá digamos sumatoria de todas las fuerzas igual más aceleración. Pero la única fuerza pues en este eje donde está acelerando, donde se está acelerando, es la fuerza R. Igual más aceleración. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la masa, que es 2, por la aceleración, que es 11. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser 22 newtons. Listo. Ahora sí. Ahora tenemos la fuerza resultante y queremos calcular F1.
Es Pitágoras nomás, ¿no? Aquí sabemos que se forma un triángulo rectángulo. Esta flecha azul que hice es el espejo de F2, ¿no? Es lo mismo, es F2, simplemente lo moví, digamos, F2, simplemente agarré y lo moví acá, ¿no? Nada más. Entonces esto es F2, acá se forma un triángulo rectángulo en el que nosotros tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa, que es 22, y tenemos el cateto opuesto. Y queremos F1. Entonces, podemos utilizar una función trigonométrica, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces usemos coseno. El coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es F1, sobre la hipotenusa, que es la fuerza R, fuerza resultante. Por lo tanto, F1 va a ser igual a la fuerza R por el coseno de 30 grados, ¿no? La fuerza resultante es 22 por el coseno de 30 grados. Ya vamos a ver cuánto sale. Saldría, a ver, fuerza masa por aceleración 22, está bien, por el coseno. A ver, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 22, está bien. 11 newton, 11 de aceleración. Estaría bien igual. Qué raro. Sale 19,05 newton. La fuerza F1. Ya. Sería eso. No sé. Esto lo vamos a borrar. Sería 19,05 newton. ¿Ya? Sería eso. ¿Se entiende el procedimiento que hicimos? Sí, se entiende. Ya. Entonces, vamos con los últimos. Dice, se encuentran tres bloques de masa M1, M2 y M3. Se supone en uno el roce, o sea, no hay fuerzas de fricción, no hay nada de fricción acá. Calcular la aceleración del sistema y las tensiones de las cuerdas. Ya nos está diciendo hacia dónde va el movimiento, ¿no? Hacia este lado. Y queremos calcular la aceleración y las tensiones. A ver, primero, las fuerzas que van a actuar acá en este cuerpo, por ejemplo, igual va a haber un peso, lo vamos a llamar peso 3, ¿no? Porque tiene el cuerpo 3. Y va a haber una normal. Luego acá va a haber igual un peso, peso 1, ¿no? Y acá va a haber un peso 2. Y obviamente en estos cuerpos de acá no hay normal porque no están en contacto con ninguna superficie. No están en el aire, no hay contacto con ninguna superficie. Por eso no hay normal. Ya. Serían esas todas las fuerzas. Entonces, analicemos cada una de las masas por separado, ¿no? Vamos a analizar primero la masa 1, luego la masa 2 y luego la masa 3. Y vamos a ver cómo podemos resolver esto. Ya. Analicemos la masa 1 primero. La masa 1, aplicamos una sumatoria. Aplicamos aquí una sumatoria de fuerzas igual masa 1, aceleración. ¿No? Obviamente, este eje es como un eje donde hay movimiento, es todo esto de acá, ¿no? Se podría decir que es como un eje X, pero doblado, ¿no? Como que el eje X agarró y se dobló y se volvió a doblar. ¿Ya? En todo este eje de acá hay movimiento, ¿no? En todo esto de acá.
el movimiento acelerado. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas igual masa 1 por aceleración serían sobre este eje. Este sería el eje Y. El eje Y. Si lo queremos llamar así, ¿no? Yo normalmente no le pongo eje cuando es este tipo de ejercicio para no confundirse. Ya, no le pongo eje. Entonces, ¿qué fuerzas hay aquí en la masa 1? Va a estar la tensión. En este caso, el movimiento está hacia este lado, ¿no? Aquí nos dice hacia este lado está el movimiento, hacia acá. Si la tensión está a favor del movimiento, la tensión está yendo en el mismo sentido del movimiento, entonces es positivo. Y el peso 1 es negativo porque está yendo en contra. Igual masa 1 aceleración. Ya. Entonces va a ser la tensión. Ya, el peso 1 es masa 1 gravedad igual masa 1 aceleración. Ya, tenemos eso. Tenemos dos incógnitas. Tenemos la aceleración y tenemos la tensión, ¿no? Tenemos la aceleración y tenemos la tensión. Dos incógnitas. Entonces, si no se podría resolver solamente con una ecuación, necesitamos más ecuaciones. Entonces vamos a analizar M2 ahora, ¿no? Ya hemos encontrado una ecuación. Okay. ¿No? Una ecuación. Analicemos M2. Igual una sumatoria de fuerzas igual masa 2 aceleración. En el cuerpo 2, bueno, este es el cuerpo 3, ¿no? Vamos a analizar primero el cuerpo 3, luego el cuerpo 2. ¿Dónde está aquí el cuerpo 3? Ya, esta es la primera ecuación. Ya analicemos el cuerpo 3. En el cuerpo 3 igual sumatoria de fuerzas igual masa 3 aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en el eje donde hay movimiento? Va a estar la tensión 1 negativa porque está en contra del movimiento y va a estar la tensión 2 positiva porque está a favor del movimiento. Igual masa 3 aceleración, no hay más. Igual ya tendríamos una segunda ecuación. Listo. Y ahora aquí vamos a analizar. Analizamos el cuerpo 2. Sumatoria de fuerzas igual masa 2 aceleración. En el cuerpo 2 estaría la tensión negativa, la tensión 2, porque está en contra del movimiento. Y va a estar el peso 2 positivo, porque está a favor, ¿no? Entonces esto va a ser igual a masa 2 gravedad, aceleración, igual masa 2 aceleración. Y ya tenemos tres ecuaciones. Bueno, esta es la tercera. Ya está. Ya tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Podemos realizar un sistema de ecuaciones. Ahora vamos a ordenar. Acá va a ser tensión 1. Vamos a ponerle datos. Ya vamos a ponerle valores a esto. La tensión 1 menos la masa 1 por gravedad. La masa 1 es 2 kilogramos. Entonces esto va a ser 2 por 9,8. Igual masa 1 aceleración. Por tanto esto va a ser igual a... Esto es 19,6. Igual masa 1 aceleración. Listo. Aquí está la primera ecuación. Simplemente le estoy poniendo los datos ya de lo que tenemos. Ahora la segunda ecuación. Aquí ya no tenemos nada. Tenemos la masa 3, pero no, esto ahorita no nos interesa porque no tenemos la aceleración. En la tercera ecuación podemos reemplazar aquí. Masa 2 es 3 kilogramos. Entonces acá va a ser 3 por 9,8. ¿no? Igual masa 2 aceleración. Entonces acá va a ser menos tensión 2 más 3 por 9,8. 88,2. Igual masa 2 aceleración. Y ahí está la tercera ecuación. Ya está. Ya tenemos las tres ecuaciones. Las escribimos en un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer acá un sistema de ecuaciones. Escribimos la primera ecuación, que es más tensión 1 menos 19,6 igual masa 1 aceleración. Escribimos la segunda,
que es menos tensión 1 más tensión 2 igual masa 3 aceleración. Aquí vamos a dejar un espacio. Ahí, digamos, ¿no? Así. Ya. Y escribimos la tercera, que es menos tensión 2 más 88,2 igual masa 2 aceleración. Listo. Entonces masa 3. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones. No, ya tenemos un sistema de ecuaciones. El cómo resolver este sistema de ecuaciones ya depende de cada uno, ¿no? Hay varias maneras de resolver el sistema de 3 ecuaciones. A ver, lo vamos a resolver. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a sumar 1 y 2. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a sumar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces esto va a ser más tensión 1 menos 19,6 igual masa 1 aceleración. Acá va a ser menos tensión 1 más tensión 2 igual masa 3 aceleración. Ya, sumamos esto. Estos se van, nos va a quedar tensión 2 menos 19,6 igual masa 1 aceleración más masa 3 aceleración. Bueno, nos queda una cuarta ecuación. Una cuarta ecuación, la podemos llamar esta ecuación 4. Y ahora esta ecuación 4 la vamos a sumar con la tercera ecuación. Ya, sumamos 3 y 4. Escribimos la tercera, menos 72 más 88,2 igual masa 2 aceleración. Y esta cuarta que hemos encontrado, tensión 2 menos 19,6 igual masa 1 aceleración más masa 3 aceleración. Sumamos, se van esta, sería 88,2 menos 19,6. Vamos a ver. 88,2 menos 19,6. Sería acá 68,6. Igual, acá es la suma de las tres. Acá va a ser masa 1, aceleración, más masa 2, aceleración, más masa 3, aceleración. Listo. Entonces acá va a ser 68,6. Aquí podemos factorizar la aceleración. Va a ser masa 1 más masa 2 más masa 3. Listo. La aceleración la despejamos. Bueno, primero vamos a resolver lo del paréntesis. Aceleración, masa 1 más masa 2 más masa 3. Masa 1, 2, más 3 más 8. 2 más 3 más 8. 2 más 3 más 8. 68,6 igual aceleración es 13. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 68,6 entre 13. Listo. Sería 68,6 entre 13. Sería una aceleración de 5,27, 7, redondeado a 3, metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces ya calculamos la aceleración del sistema, ¿no? Es 5,277 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Ahora también nos piden calcular la tensión de las cuerdas, ¿no? Queremos calcular la tensión de las cuerdas. Para calcular la tensión de las cuerdas podemos ir a nuestras ecuaciones. Podemos calcular primero la tensión 1. Agarremos la primera ecuación. Esta de acá. Que nos decía que la tensión 1 menos 19,6 es igual a la masa 1 aceleración. Entonces despejemos la tensión 1. Va a ser masa 1 aceleración más 19,6. Entonces la tensión 1 va a ser la masa 1, que era 2, por la aceleración, que es 5,277. 5,277 más 19,6. Y con eso calculemos la primera tensión. 2 por 5,277 más 19,6.
sale la primera tensión 30,154 newton. Esta sería la primera tensión. Ya está. Y lo mismo con las demás tensiones. No sería T2 positivo y D1 negativo porque pertenece al eje Y, dice. A ver. Bueno, el T2 y el peso 2. T2 y el peso 2. Ah, ya. Aquí no nos fijemos en los ejes de arriba a abajo, derecha a izquierda, sino nos fijemos en que si la fuerza está en la misma dirección que el movimiento, es positivo. Y si la fuerza está en el sentido contrario al movimiento, es negativo. ¿Ya? En este caso, la tensión 1 está en el mismo sentido que el movimiento, es positivo. Y el peso 1 está en sentido contrario al movimiento, es negativo. Aquí, la tensión 2 está en el sentido contrario al movimiento, entonces esta es negativo. Y el peso 2 está en el mismo sentido que el movimiento, por lo tanto ese es positivo. ¿Ya? O sea, el T2 es negativo y el peso 2 es positivo. Ya. Listo, ya tendríamos la tensión 1. Ahora sería la tensión 2. Y ahí esa sería la última. Entonces, para calcular la tensión 2 podemos agarrar cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos agarrar esta o podemos agarrar esta, ya que tenemos la tensión 1. Agarremos esta mejor. Agarramos esta. Aquí. Voy a ponerle este color. Ya. Entonces, despejando, acá va a quedar el 88,2 menos masa 2 aceleración y acá la tensión 2. Entonces la tensión 2 va a ser igual a 88,2 menos la masa 2 por la aceleración. La masa 2 es 3 kilogramos por la aceleración 5,277. Entonces con esto calculamos la tensión 2. 88,2 menos 3 por 5,277. Sería 72,369 newton. La segunda tensión. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Hola, hola. ¿Sí? ¿Hay dudas? Isaac. No, ya. Entonces, vamos con el último ejercicio. Es una máquina de Atwood. Nos dice, la máquina de Atwood consiste en dos masas suspendidas en una polea fija, como se lo en la figura. Tenemos la masa 1 y la masa 2. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Ya. Entonces aquí hay una máquina de Atwood, y de hecho acá ya nos lo pone facilito con los dos, con la fuerza. La vamos a dibujar un poquito más grande. Aquí está la máquina de Atwood, a un techo. Aquí va a haber una masa 1, ¿no? Y acá va a haber una masa 2. Hay una cuerda que pasa a través de la polea, no es la misma cuerda de las dos. Entonces, esta máquina de Atwood, vamos a analizar la fuerza, ¿no? La masa 1 va a tener un peso y va a tener una tensión, aquí porque hay una cuerda. Aquí una tensión. Vamos a llamar T. Y acá va a haber igual un peso 2 y también va a haber una tensión. La misma tensión T, es la misma por si acaso. ¿Por qué es la misma? Porque es la misma cuerda. Y listo, ¿no? Nos piden saber cuál es la aceleración del sistema. En este caso nos están dando de datos la masa 1, que es 0,55 kilogramos, y la masa 2, que es 0,8 kilogramos. Entonces, la masa 2 es mayor a la masa 1, ¿no?
La masa 2 es mayor a la masa 1. Por lo tanto, la masa 2 al ser mayor a la masa 1, ser más pesada, el movimiento va a ser hacia este lado, ¿no? Hacia este lado va a ser el movimiento. ¿Ya? Ese va a ser el sentido del movimiento. Listo. Ahora que ya sabemos, vamos a analizar las masas por separado. Primero analizamos la masa 1. Ya. Solo esto. Aplicamos una sumatoria de fuerzas igual masa 1 aceleración. La fuerza que actúan es la tensión. La tensión es positiva. ¿Por qué? Porque está en el sentido del movimiento, ¿no? Está yendo hacia arriba y el movimiento igual. Entonces la tensión va a ser positiva. Y el peso 1 va a ser negativo. Entonces el peso 1 es masa 1 gravedad, masa 1 aceleración. La masa 1 es 0,55. Entonces ponemos 0,55 por la gravedad 9,8 igual masa 1 aceleración. Entonces ponemos eso en 0,55 por 9,8 saldría 5,39 igual masa 1 aceleración. Y ya tenemos la primera ecuación. Ahora analizamos la masa 2. Analizamos la masa 2. Igual una sumatoria de fuerzas igual masa 2 aceleración. Las fuerzas que actúan va a ser la tensión. En este caso esta tensión va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está yendo contraria al movimiento. Entonces acá va a ser negativa. El peso 2 va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está yendo a favor del movimiento. Entonces esto va a ser tensión más masa 2 gravedad igual masa 2 aceleración. Ya. La masa 2 es 0,8. Entonces esto va a ser 0,8 por la gravedad 9,8 igual masa 2 aceleración. 0,8 por 9,8. Vamos a ver. 7,84. Listo, ya tenemos las dos ecuaciones. Realizamos un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Vamos a copiar la primera ecuación. Esta de acá. Y la segunda ecuación, esta de acá. Solo hay dos. Entonces podemos directamente sumar estas dos. Podemos directamente sumar estas dos. Estas se van. Nos va a quedar 7,84 menos 5,39. 7,84 menos 5,39 sería 2,45 y esto es la suma de estas dos, pues es masa 1 aceleración más masa 2 aceleración. Aquí vamos a factorizar la aceleración, va a ser masa 1 más masa 2. Vamos a sumar las dos masas, 0,55 más 0,8. Entonces acá va a ser 2,45 igual aceleración 0,55 más 0,8. Esto va a ser igual 0,55 más 0,8. 1,35 sería. Ya, despejamos la aceleración, va a ser 2,45 entre 1,35. Vamos a ver cuánto sale. 2,45 entre 1,35. Sale 1,8114 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la aceleración del sistema. Esta sería la aceleración del sistema. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? No.